de x. Cuando esto ocurre, escuchen bien, cuando esto ocurre, estamos en condiciones de decir que existe una función multivariable constante, esto es bien importante, constante, tal que la derivada parcial de f respecto de x nos da la función m y la derivada parcial de f respecto de y nos da la función n, ¿no? Puesto que tenemos que nuestra función f minúscula es una función constante. Entonces, sabemos desde cálculo 2 que el diferencial de este tipo de funciones multivariables es la derivada parcial de f respecto de la primera variable, Estamos en en este caso condiciones x, de por su decir que diferencial existe una función correspondiente, multivariable más la primera constante, derivada esto es bien parcial de f importante, respecto de constante. y por su diferencial correspondiente. ¿Y por qué igualamos a 0? Claramente porque f la estamos viendo como una función constante. Así que existe una analogía entre esta igualdad y esta igualdad de la ecuación diferencial, ¿no es cierto? Por eso es que nos hemos permitido decir que el coeficiente al diferencial de x igual a este coeficiente y que el coeficiente del diferencial de y igual al coeficiente del diferencial de y. De ahí sale esto, ¿no es cierto? Pero algebraicamente aquí hay un detalle que no debemos perder de vista y voy a comentarlo. Vean aquí a la derecha. Si yo tengo que A por alfa más B por beta es igual a C por alfa más D por beta, ¿se puede implicar de acá que A es igual a C y que B es igual a D? ¿Qué opinan acerca de este razonamiento? ¿Podemos hacerlo? Podemos decir que los coeficientes de alfa son iguales y que los coeficientes de beta también son iguales. Porque parece que eso es lo que hemos hecho, ¿no? En lugar de alfa y beta tenemos los diferenciales de x, diferenciales de y hemos igualado coeficientes. La verdad es de que esta implicación es sumamente peligrosa, no es válida. No es válida. ¿Por qué? Veamos un ejemplo. Si yo tengo 3 por 5, que eso es 15, más menos 2 por 4, 15 menos 8, eso sabemos que es 7, ¿no? Esto es lo mismo que 1 por 5, que es 5. Y para tener un 2 es suficiente que multiplique 1/2 por 4. Voy a escribirlo mejor aquí. Más 1/2 por 4. Fíjense. Alfa vale 5, beta vale 4. Ambos dan 7, ¿no es cierto? 15 menos 8, 7. 5 más 2, 7. Pero de acá, ¿será que podemos implicar de que el 3 es igual a 1 y que el negativo 2 es igual a 1/2? Evidentemente, totalmente falso, ¿no es cierto? Así que, ¿por qué estoy haciendo esta igualdad? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me doy esa licencia? Si puedo estar razonando incorrectamente, puede que estos valores no sean idénticos. ¿Saben por qué? Porque tenemos esta condición de exactitud. Y esta condición de exactitud es la que nos va a garantizar que podamos nosotros efectuar esta igualdad. Así que esto lo borro porque solamente es ilustrativo. Y en efecto, notemos que si se da esta igualdad, entonces la derivada de m respecto de y, esta derivada, sabemos que es la derivada respecto de y de esta función. Pero esto no es otra cosa que la segunda derivada de f respecto de x respecto de y. Usamos el teorema de Clairaut, donde sabemos que las derivadas de funciones que son continuas son en orden superior idénticas, sin importar cuál sea el orden de derivación. ¿De acuerdo? Clairaut nos dice eso, que lo que interesa es la frecuencia de derivación de cada variable, no el orden. Entonces, estas derivadas cruzadas son iguales, pero esta derivada no es otra cosa que la derivada parcial respecto de x de la derivada de f respecto de y. O sea, todo esto es n. Así que tengo
que la derivada de n es igual el respecto de x es igual a la derivada parcial de m respecto de y. Y ahora sí, estamos tranquilos y podemos garantizar que esta igualdad se cumple. ¿De acuerdo? O sea que gracias a esto podemos hacer la implicación que les había mencionado. Bueno, entonces, ya sabemos, muchas gracias. Ya sabemos que la función f tiene que cumplir estas dos condiciones. Y a partir de estas dos condiciones, nosotros vamos a intentar despejar f, ya sea a partir de esta igualdad o de esta otra. En este caso, estoy eligiendo la primera igualdad. Entonces paso el diferencial de x al otro miembro e integro a ambos miembros y de ahí aparece esto. Que f de xy va a ser la integral de esta función, obviamente respecto de x, porque hemos pasado el diferencial de x al miembro a la derecha, más una constante. Pero esa constante, como estamos integrando respecto de x, tiene que ser una función que está en términos de y. ¿Está claro eso? Tiene que ser una función en términos de y. Entonces, derivamos esta función respecto de y. Entonces vamos a derivar esta integral respecto de y. La integral, la derivada respecto de y es simplemente la primera derivada. Y esto ya sabemos que debe ser igual a n de xy usando la otra ecuación. De aquí se despeja h' de y como n menos esta derivada parcial respecto de y. Se integra respecto de y. Integramos respecto de y a ambos miembros. Y con esta h de y reemplazamos acá para saber qué es f de xy. Finalmente, como f de xy es igual a c, reemplazamos f de xy, sabíamos que era esta integral de m, más todo esto. O sea, la integral de m más la integral de n, menos esta integral de la derivada. ¿Dónde está? ¿Por qué estoy cambiando aquí el signo de menos a más? Aquí eso debería ser menos. Voy a ajustar, por favor, un arreglito aquí. Esto debería ser menos la integral que aquí tenemos, que estoy simplemente copiando de lo que habíamos escrito acá. El menos viene aquí. Bien, y todo esto es f de xy. Y vamos a igualar a c. Entonces, de esa manera, tenemos lo que se conoce como una familia de curvas de solución declaradas implícitamente. Bueno, creo que esto se entiende mejor con un ejemplo. Nunca hay que aprenderse estas ideas, por favor, porque realmente son muy pesadas y muy poco memotécnicas. Lo que tenemos que aprender aquí son tres cositas, nada más. Primero, que si necesitamos identificar si estamos o no frente a una ecuación diferencial exacta, primero debemos chequear esta condición de exactitud. Segundo, si cumplimos esto, estamos garantizando de que va a existir siempre una función constante, f de xy, que cumpla estas dos condiciones. Y tercero, tenemos que construir esta función a partir de cualquiera de estas dos igualdades. Con eso en mente, resolvamos como primer ejemplo esta ecuación diferencial de primer orden, donde claramente m de xy es toda esta función coeficiente y n de xy es toda la función coeficiente. Derivamos m respecto de y, y al derivar m respecto de y tendremos 9x cuadrado y cuadrado. Y al derivar n, ahí esto es 0, ¿no? Porque la derivada respecto de y del coseno de x es 0. Y al derivar esta función n respecto de x, otra vuelta obtenemos 9x cuadrado y cuadrado más 0. O sea, simplemente la misma función que hace rato. Por lo que podemos ver de que cumplimos con la condición de exactitud que nos da derecho a decir que estamos frente a una ecuación diferencial ordinaria de primer orden de naturaleza exacta. Al ya haber comprobado esto, podemos garantizar que existe una función f de xy constante, tal que su derivada parcial respecto de x nos da esta función, m, y su derivada parcial de f respecto de y nos da n. Entonces partamos de cualquiera de estas dos igualdades. Al igual que en el desarrollo teórico, estoy partiendo de esta igualdad.
Así que f de x y va a ser la integral de todo esto respecto de x más una función que depende de y. Integramos respecto de x y esto es obviamente x cubo y cubo y la integral del coseno que es el seno más h de y. Para usar esta segunda igualdad, derivamos f respecto de y, derivamos esta función respecto de y. Y vamos a tener 3x cubo y cuadrado más 0, porque la derivada del seno respecto de y es 0, más h' de y. Cancelamos y resulta que h' de y es igual a e a la menos y. Integramos ambos miembros para hallar h de y es menos e a la menos y. Y listo. Ya sabemos entonces que f de x y es x cubo más seno de x más ahora esta función, que la voy a escribir como menos e a la menos y. Y de esta forma acabamos de construir nuestra familia monoparametrizada de curvas de solución. Observen que en ningún momento de este proceso deductivo hemos tenido que efectuar restricciones para nuestra variable dependiente o nuestra función integración. Digo, nuestra función incógnita. Por lo tanto, debemos despreocuparnos de la potencial existencia de soluciones singulares. ¿Preguntas hasta acá? Sin embargo, no siempre vamos a tener la fortuna de que nuestras ecuaciones diferenciales de primer orden sean exactas. Resulta que hay muchas ecuaciones diferenciales, ¿ya?, que no son exactas, pero sin embargo, las podemos transformar en una ecuación de naturaleza exacta. Y esto se lo hace, al igual que con las ecuaciones lineales, acoplando algún factor integrante, ¿ya? Entonces, de esto vamos a estudiar a continuación y de esto vamos a hablar a continuación. Supongamos que tenemos una ecuación diferencial de primer orden no exacta, es decir, esta derivada parcial es distinta a esta otra derivada parcial. Por lo tanto, la diferencia entre ellas es distinta de cero. Y vamos a plantear un factor integrante, una función que dependa de x y y, tal que cuando multipliquemos a ambos miembros de nuestra ecuación original, esta ecuación la volvamos exacta. Es decir, que si etiquetamos por m pestaña a la nueva función coeficiente del diferencial de x, y si etiquetamos por n pestaña a la nueva función coeficiente del diferencial de y, entonces le vamos a imponer esta condición de exactitud. ¿De acuerdo? Es decir, que la derivada parcial de m respecto de y, entonces tengo que derivar estas dos funciones respecto de y, va a ser esta función sin derivar por esta otra derivada respecto de y, más esta función derivada respecto de y por la otra función sin derivar. Y queremos que esto sea igual a la derivada parcial de n pestaña respecto de x, o sea, derivamos u sin derivar por la otra función derivada respecto de x, más esta función derivada respecto de x por la otra función sin derivar. Así que nos concentramos en esta igualdad central y factorizamos u. Y pasamos este término al miembro de la izquierda como menos el diferencial de n respecto de x y este otro al miembro de la derecha como menos m por la derivada parcial de respecto de y más el término que aquí quedaba. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de acá, nosotros podemos construir muchísimos factores integrantes, ¿ya? En particular, en este momento voy a ilustrar esto. Ojo, tómenlo a título de ilustración, no a un título de totalitarismo, ¿sí? El anterior semestre alguien me hizo todo un problema porque pensó de que lo único que habíamos enseñado fueron estos dos tipos de factores integrantes y no teníamos que saber más. No. Aquí lo que estamos enseñando es a multiplicar, no solamente la tabla del 2. ¿De acuerdo? Entonces, veamos que acá, a título de ilustración, tenemos dos formas de construir un factor integrante cuando tenemos un factor integrante que depende únicamente de la variable independiente x. En este caso,
Resulta que la derivada parcial de u respecto de x no es más que la derivada ordinaria respecto de x. Y obviamente, como es una función que solamente depende de x, su derivada parcial respecto de y tiene que ser nula. Entonces, ¿a qué se reduce esta ecuación? El primer miembro se mantiene. El segundo miembro, evidentemente, este término se anula, porque la derivada parcial de u respecto de y vale 0, se anula. Y nos queda solamente esta expresión y convirtiendo la derivada parcial en una derivada ordinaria. Entonces, pasamos esta u a dividir, acá, el diferencial de u sobre u, y pasamos el diferencial de x a multiplicar al miembro de la derecha, de la izquierda, perdón, y a dividir entre n. Esto es lo que tenemos. Entonces, para que esta ecuación sea una ecuación de variables separables, debemos imponer la condición de que esta fracción deba ser una función que necesariamente dependa de x. O sea que si esta fracción es una función que depende de x, nuestra igualdad de acá se puede escribir como el diferencial de u sobre u por la integral de phi de x diferencial de x. Integramos ambos miembros, de acá sale que el logaritmo natural de u es esta integral, y por lo tanto, despejando u de acá, tendremos que u es la función exponencial evaluada en la integral de este cociente. Pero ojo, no podríamos construir esta función que depende de x si previo este cociente no demostramos que es una función que depende exclusivamente de x. ¿Está eso claro? ¿Qué pasa si u es una función que depende de y? Está claro que su derivada parcial respecto de x se anula y que su derivada parcial respecto de y es simplemente la derivada ordinaria de esta función u respecto de y. Entonces, se anula de nuestra ecuación, perdón, de acá, de esta ecuación, se anula esta derivada, porque u ahora es una función que solamente depende de x y nos queda esta igualdad. Vamos a copiarla. Igual que hace rato, u pasamos a dividir al diferencial de u, el menos m pasamos a dividir a esta diferencia y el diferencial de x a multiplicar. Y nos queda esto. Entonces, para que esta ecuación se constituya en una de variables separables, tendremos que imponer la condición de que ya también esta fracción sea una función que dependa de y. Y eso es lo que estamos haciendo. Si esta fracción la vemos como una función psi de y, esta es la letra griega psi del alfabeto griego, vamos a tener diferencial de u sobre u, psi de y, diferencial de y, integramos ambos miembros y nos sale exactamente lo mismo que teníamos acá, solamente que en lugar de phi, ahora tenemos psi de y respecto de y. Aquí hay un error, permítanme corregir, esto no es diferencial de x, esto es diferencial de y, porque toda esta función depende de y. ¿De acuerdo? Ya está arreglado. Y por lo tanto el factor integrante va a ser una función que depende de y. Veamos ejemplos más concisos. Démonos la tarea de resolver la ecuación diferencial ordinaria, que está formada por toda esta ecuación. Igual que hace rato, seguimos llamando m a la función coeficiente al diferencial de x, n a la función coeficiente al diferencial de y. Bueno, entonces, evidentemente, si derivamos esta función respecto a y, vamos a tener 2y más 3x y cuadrado. Y si derivamos toda esta función respecto de x, tendremos 0 menos y nada más que menos y. Obviamente, estas dos derivadas parciales son diferentes y la ecuación en consecuencia no puede ser declarada exacta. Bueno, entonces estudiamos. Lo primero que tenemos que ver es si es que este cociente es una función que depende de x. Entonces, ponemos 2y más 3xy cuadrado, que es esta primera derivada, menos la otra función, o sea, más y. Más y más 2y se vuelve 3y y seguimos teniendo 3xy cuadrado. Y n la copiamos tal cual está acá. Resulta que
lastimosamente, no vamos a poder cancelar en ningún momento las y, ¿no? No hay forma de cancelar o eliminar las y ni de simplificarlas siquiera. Por tanto, claramente se ve que esta función no es una función que dependa de x. Veamos si es que ahora este otro cociente es una función que dependa de y. El numerador es el mismo, lo que cambia ahora es el opuesto de este coeficiente. Veamos si esto pasa. El numerador es el mismo y el opuesto del coeficiente de m lo tenemos aquí. En el numerador podemos factorizar 3y seguro y nos queda 1 más xy. Y en el denominador podemos factorizar y cuadrado y nos queda 1 más xy. Estos elementos se cancelan, un y se cancela y simplemente nos quedará menos 3 sobre y. Y podemos alegrarnos porque estamos frente a una función que sí depende de y. Entonces el factor integrante que debemos construir será la función exponencial evaluada en la integral de esta psi de y. Y eso es lo que vamos a hacer. El factor integrante será e elevado a psi de y. No se olviden que psi de y es menos 3 sobre y, o sea, esto va a ser menos 3 logaritmo natural de y, o simplemente e al logaritmo natural de y a la menos 3, que es 1 sobre y cubo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por 1 sobre y cubo a ambos miembros de nuestra ecuación original. 1 sobre y cubo. O sea, y cuadrado sobre y cubo es 1 sobre y. Bien, sigamos. X y cubo sobre y cubo, simplemente x. Todo esto es el nuevo coeficiente del diferencial de x. Sigamos multiplicando todo esto por 1 sobre y cubo. 5y cuadrado sobre y cubo será 5 sobre y. Sigamos. Menos xy sobre y cubo. Tendremos menos x sobre y cuadrado. Y finalmente, y cubo seno de y. Todo esto sobre y cubo. Obviamente los y cubos se cancelan y solo quedará y cubo, seno de y. Así que estas son, si ustedes quieren, las dos nuevas funciones coeficiente. La ecuación ya es exacta, pero siempre es bueno cuando estén haciendo la práctica constatar que realmente estamos frente a una ecuación exacta y comprobemos de que la derivada parcial de la nueva función coeficiente respecto de y es menos 1 sobre y cuadrado, y al derivar parcialmente toda esta función respecto de x, de vuelta nos debe salir menos 1 sobre y cuadrado. Así que la nueva ecuación diferencial, que es equivalente a la inicial, es exacta. Cuando digo que es una ecuación equivalente, me refiero a que ambas ecuaciones nos deberán conducir al mismo conjunto de solución, al mismo conjunto de soluciones particulares. Bien, ya que sabemos que esta nueva ecuación es exacta, sabemos que va a existir también una función constante c, tal que al derivar f respecto de x nos sale esta nueva función, y al derivar f respecto de y nos sale la nueva función coeficiente del diferencial de y. Entonces, en esta ocasión, a diferencia de los dos primeros ejemplos, voy a partir de esta igualdad. Es decir, vamos para despejar f, a integrar respecto de y. Todo esto integramos respecto a y, más una constante, que la constante debe depender de x. ¿De acuerdo? Entonces integramos respecto de y, tendremos 5 logaritmo natural de y, más sería la integral de menos 1 sobre y cuadrado, más 1 sobre y por x. Y la integral del seno de y es menos coseno de y igual a g de x. Ahora, para usar la segunda igualdad, derivamos esta f respecto de x. Y derivando respecto de x, esto sale 0, esto nos da 1 sobre y. Y la derivada respecto de x es 0 más g' de x igual a 1 sobre x, 1 sobre y más x, perdón. Así que estos 1 sobre y se cancelan y nos queda que g' de y es igual a x. Perdón, que g' de x es igual a x. Integrando ambos miembros para saber cuánto vale g de x, tendremos que g de x es un medio de x cuadrado. Y listo, ya estamos en posición de saber qué es f de x. Y va a ser 5 logaritmo natural de x más x sobre y, menos coseno de x más g de x, que lo acabamos de encontrar, que vale x cuadrado medios, igual a c. Y de esa manera
habremos construido nuestra familia de soluciones de nuestra ecuación diferencial. Por supuesto, en un formato implícito. Bien, ¿se han entendido estas ideas? ¿Alguna pregunta? ¿Qué queda ahora? Practicar, seguro que practicar. Vámonos a ver algunos de los libros que usamos y nos vamos a ir a la sección del capítulo 2 correspondiente a las ecuaciones diferenciales exactas. ¿Dónde está? Exacto, aquí está. Están estos ejercicios que voy a proponer a continuación para su maduración en la sección 2.4. Entonces, nos vamos aquí. La sección 2.4 de nuestro libro de autoría del profesor Denis Seal está en la página 68, ¿ya? 68. Ahí está. Y corresponden a la sección de ejercicios 2.4. Igual que la anterior vez, trabajemos todos los múltiplos, digo, todos los impares no consecutivos. El 1, 5, 9, 13, 17, 21. Podemos ir al 25, el 29. ¿Sí? Aquí ya tienen que trabajar con factores integrantes. Y fíjense que, a diferencia de los factores integrantes que hemos visto, acá tenemos otros factores integrantes que no son necesariamente funciones que dependen exclusivamente de X o funciones que dependen exclusivamente de Y. Podemos generar infinidad de factores integrantes. Nosotros solamente hemos hecho un par de ilustraciones. ¿De acuerdo? Así que el 29, háganlo. Después, el 33, hay que elegir un factor integrante adecuado. El 37 está muy bueno también. El 39, el 41 deberíamos haber puesto. Pero por algún motivo les he puesto esta otra ecuación que me parece que también vale la pena que las resolvamos. Así que todos los impares no consecutivos del 1 al 41 y de YAPA el ejercicio 42. Ese sería el único que no es impar. Muy bien. Bueno, lastimosamente quiero comunicarles de que no hay hasta este momento la designación oficial de los auxiliares para nuestro semestre. Seguimos a la espera. Esto me está pasando en todas las materias. Y lo que nos queda es que nosotros mismos podamos controlar la calidad de nuestro estudio cotejando las soluciones que tenemos con las que están propuestas al final del libro. Así que trabajemos de esa manera todavía hasta que tengamos a nuestro auxiliar, que siempre es un gran apoyo para poder darnos más ideas de solución cuando estamos trastabillados. Por ahora, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún aspecto que debamos esclarecer? Buen día, Inge. Buenos días. Un favorcito, lo que avanzó en Jamboard en esta clase, ¿lo puedes subir al Classroom, por favor? Sí, lo puedo subir, pero ustedes también tienen que tomar apuntes, ¿eh? Sí, Un es que poco la muy idea. rápido pasa, Inge. Pero sí, o sea, lo que les he recomendado siempre es de que hagan capturas de pantalla. He visto que a muchos les funciona muy bien eso. Sí, la captura de pantalla es hacer un clic. Y dos, no es suficiente los apuntes. Es importante que ustedes complementen las ideas que se van verbalizando y que no están escritas en los apuntes. Por eso estamos aquí, ¿no? Porque si no, les pasaría nomás todos los apuntes o los libros que están mucho mejor sistematizados de repente. Y les digo que lean y se acabó. No, estas clases telepresenciales están no solamente para presentar las exposiciones, sino para poder atender las dudas que surgen en este desarrollo. ¿De acuerdo?
Así que les recomiendo que hagan las capturas. Sí, lo puedo subir, no hay ningún problema. Es una tarea muy sencilla, así que lo voy a hacer. Pero en el futuro, Gracias. cada uno de ustedes tome los apuntes. Hay algunos que les gusta incluso tener la grabación del video. Les he autorizado que graben, ¿sí? Pero no me pidan que yo sea la persona que suba cada vez. Tengo un montón de grupos. El punto es aquí de que si ustedes quieren grabar, háganlo por sus propios recursos y siempre dándole un uso académico a esas grabaciones. ¿Me dejo entender? Estrictamente académico y siempre lo he manifestado. Bueno, así que nos estamos reencontrando mañana y espero que ya mañana estemos terminando esta segunda unidad de nuestro contenido. Hasta entonces, que tengan un buen resto del día.